señores, y como estos temas interesan bastante. Aquí hay que hacer un detrás de cámara. Definitivamente. Sí. Señores, dejamos preguntas en el aire. Denise, estabas conversando sobre esos aspectos de derechos humanos hacia los cuales se debe comenzar a trabajar. Hacía la pregunta María Isabel y tú contestabas de dos. Bueno, que la República Dominicana tiene que firmar el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, y hablaban sobre esos crímenes de odio. ¿Cuáles son esos aspectos hacia los cuales debemos trabajar? Mira, es fundamental que se apruebe una legislación antidiscriminación que proteja contra discriminación en todos los ámbitos, desde, por ejemplo, las escuelas y los liceos, donde los niños y los jóvenes y las jóvenes sufren bullying y violencia brutal, y no hay nada en el sistema escolar que los proteja. Incluso en las universidades. En todo el sistema escolar. Pero también, como decía Levo ahorita, en el mundo del trabajo. En acceso a los servicios de salud. Exactamente. En todos los ámbitos. Por ejemplo, la gente que es despedida o que no es contratada o que no es promovida por razones de prejuicios. Entonces, que no se les alquila vivienda. Pero es bastante sutil detectar, poder probar que te están discriminando por esas razones, ¿no? Sí. A veces sí, a veces te lo dicen en tu cara, a veces es muy evidente, pero lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer de manera abierta o de manera solapada, porque no hay ninguna ley que lo impida. Así es. Y no hay manera de tú entonces reclamar, Entonces, por esa es la importancia tan grande de la ley, porque eso permitiría resolver el problema de la discriminación y de la exclusión a muchos niveles, incluyendo de políticas estatales, políticas sociales, que no toman en cuenta la diversidad sexual en materia de salud, en materia de microempresas, en materia de muchísimos ámbitos. Y establecería un principio de respeto y no de imposición, que es a lo que se le teme, porque mucha gente teme a que se imponga la agenda homosexual y que eso va a acabar con la heterosexualidad y con el mundo y con un sinnúmero de cosas, que la homosexualidad ha existido desde que el mundo es mundo. ¿Por qué tanto miedo? Por homofobia y por irracionalidad y por no tener las personas la oportunidad de formarse un concepto propio sobre las cosas. Nosotros somos un pueblo que vive y ha vivido de tradiciones, y las tradiciones se aprenden y se pasan automáticamente. Tenemos personas que no tienen criterio propio. Y aquí cuando hablamos de tradiciones hay que darle un lugar muy destacado a las tradiciones religiosas, claro que sí, que son las que en mayor medida promueven estas actitudes de rechazo. Entonces, el otro factor muy importante es el machismo. El machismo cultural genera actitudes de mucho rechazo hacia la diversidad sexual, sobre todo hacia los hombres gay. Entonces, pero hacia la diversidad sexual en general. El hegemónico, que no reconoce otra forma de pareja que la formada por sexos distintos y un sinnúmero de... Teníamos fuera del aire una interesante discusión a propósito de cómo ha cambiado la mentalidad en República Dominicana sobre ese tema. Vemos incluso una nueva generación que, aún no compartiendo esa orientación sexual, respeta los derechos de las personas que tienen ese criterio. ¿A qué ustedes se lo atribuyen? Al acceso precisamente a la información, lo que estábamos conversando anteriormente. La generación emergente es una generación que tiene acceso a la información instantánea por medio de la comunicación electrónica, y no es solamente con el tema de la homosexualidad, sino con el tema de muchísimas otras cosas que le permite a los más jóvenes pues formarse un criterio propio. Está descrito que mientras más acceso a la información tú tienes, menor es tu nivel de discrimen. Mientras tú más convives y te interactúas con el objeto discriminado u odiado, pues menor también es la discriminación, porque tú aprendes que no te daña, que no te agrede y que no significa un peligro para ti, que es lo que piensa la mayoría de la gente y lo que se enseñó desde las tradiciones religiosas, donde... Como que se pega, una sí, como que se... o que son peligrosos. Que son malos, que son abusadores, que son... ¿tú entiendes? O sea... En el caso de los hombres gay, por ejemplo, en República
Dominicana sigue teniendo muchísima credibilidad la idea de que los hombres gays son todo pederastas. Entonces, y ese tipo de prejuicio sirve para legitimar la homofobia, porque ¿cómo tú vas a darle derecho a un criminal o a un criminal en potencia? No, y lo peor de todo, Denise, es que cuando aparece un cura que viola a niños, eso justifica. Es porque es homosexual. Y es porque es homosexual, no porque es un pederasta. Es porque es homosexual. ¿De qué, qué tantas personas integran la comunidad LGBT? Bueno, ya tiene muchas. LGBTIRH. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Y cómo hacen escuchar su voz en el Congreso? Porque veo que muchas de los puntos que tú pones sobre el tapete, Denise, tienen que ver con legislaciones. ¿Qué tanto se hace escuchar su voz en el Congreso? Esa es una pregunta interesante. Y eso es como el hecho de que la gente quiere saber si se hace o se nace homosexual. Y no hay representantes de la comunidad en el Congreso, por lo menos no abiertamente. No abiertamente. El asunto es, pues son dos preguntas, que cuántos somos es muy difícil de determinar. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace 2 años y arrojó una cifra de 4.6, pero eso se refería solamente del total de la población. Pero eso se refiere solamente a los hombres que reportan haber tenido algún tipo de sexo con otro hombre. Eso es una cifra que no necesariamente es real. Luego, que no necesariamente es la definición de homosexual, tampoco. Entonces, cuando tú te vas a nivel internacional, en las Naciones Unidas, por ejemplo, se maneja una cifra que va de entre el 15 al 25% de la población de los países. O sea, dan ese rango, porque es muy difícil de establecer. Que ha tenido sexo con personas de su mismo sexo, no necesariamente que sean gay o lesbianas exclusivos, que es diferente. Es muy diferente. Pero a eso hay que agregar que no es solamente cuántos cientos de miles de personas gay o lesbianas hay en la población, más importante es qué porcentaje de la gente gay o lesbiana está asumida públicamente y fuera del closet. Eso es lo que hace la diferencia. Y en República Dominicana sigue siendo muy problemático y muy peligroso salir del closet para mucha gente. ¿Tanto como peligroso? Claro, muy peligroso para tu integridad física, para tus prospectos ocupacionales, profesionales, para tu situación familiar, en este momento hay mujeres que están peleando en tribunales la custodia de sus hijos, por ejemplo. Por haber salido del closet. Por haber establecido una relación ya divorciadas y sin que nada se lo impida con una persona del mismo sexo. Entonces hay muchísimos peligros, muchísimas amenazas y los costos personales pueden ser extremadamente altos todavía. Entonces es crítico y los estudios, como decía Leo ahorita, muestran clarísimo que el factor que en mayor medida hace cambiar las actitudes de la gente es conocer gente gay y lesbiana que les rompe los estereotipos, que no son pedófilos, que no son degenerados, que no son drogadictos, que no son esto y lo otro, que son gente común y corriente como cualquiera. Entonces, por eso es que es tan importante que es un círculo vicioso o un círculo virtuoso, dependiendo de cómo vaya girando. Si la gente sale del closet, eso obliga a reconsiderar los prejuicios y genera cambios de actitudes positivos.